Dios les bendiga. Gloria a Dios. Padre Celestial, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, por este momento. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que tu presencia está aquí, que tu presencia nos guía. Gracias por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Padre, de aquellos que no vinieron, de cada familiar nuestro, bendito Dios, nos ponemos en tus manos para que seas tú hablándonos en este día, Padre. Gracias. Gracias por tu amor y gracias por tu gran provisión. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, reverdecer. Vamos primeramente a leer el texto bíblico. Se encuentra en el libro de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el nombre de Jesús, nada podéis hacer. La palabra, el título, ¿verdad?, de esta noche es tiempos, tiempos de reverdecer. Reverdecer, resurgir, renovarse, nuevos comienzos, tomar nuevo vigor, nuevas fuerzas, cobrar ánimo, reactivación. Ustedes han visto cómo están los árboles, ¿verdad?, en esta temporada, que no tienen ni una hoja, se ven como que si estuvieran secos, ¿verdad? Pareciera como que no tuvieran vida. Pero viene el tiempo donde reverdecen, se cubren con un manto verde, toman fuerzas. Y mire, el reverdecer en lo natural, la misma palabra dice que para todo tiene su tiempo, para todo hay tiempo. Los árboles reverdecen en una temporada, ¿verdad? Viene la primavera, el otoño, el invierno. Pero en Cristo Jesús, el reverdecer es todo tiempo. Es en todo tiempo. Orad sin cesar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Dice: te alabaré en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Para nosotros es una necesidad de reverdecer siempre, porque para nosotros es hoy, siempre va a ser el presente. Nosotros nunca vamos a tomar una acción en el pasado ni en el futuro. Es hoy, es en el presente. Cuando tomamos las decisiones en el presente, entonces después podemos ver el pasado, las consecuencias de lo que hicimos. Y cuando llegue el futuro, no va a ser futuro, va a ser hoy. Va a ser hoy. Entonces, el tiempo de reverdecer, el tiempo de volvernos, el tiempo de reactivarnos, el tiempo de estar conectados con Él es hoy. Estar en comunión con nuestro Dios. La palabra dice en 1 Corintios 1:9, dice: fiel es Dios, quien nos llamó, nos hizo el llamado
para estar en comunión con su Hijo Jesucristo. En comunión, no podemos separarnos, porque dice la palabra aquí que separados de Él, nada podemos hacer. Es imposible. No podemos estar separados. Mire, quiero leerles unos versículos aquí que hablan con respecto a eso. Dice, hay, Isaías 30, del 1 al 3, dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Pero el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque el separarnos de Él no es que vamos a hacer lo que nos da la gana. Esa es una mentira de Satanás. Porque nosotros no fuimos diseñados, nosotros no fuimos formados, nosotros no fuimos creados para vivir independientes. Desde la creación del mundo, Dios nos creó para estar sujetos a Él, para vivir en comunión con Él. El hombre no puede vivir independientemente. Entonces, cuando el hombre se separa de Dios, cae en las garras del enemigo, porque la palabra dice, el que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Contra mí es. No dice el que no es conmigo anda solo, no, es contra mí. ¿Y qué es contra él? El enemigo. Caemos en las garras de este sistema del mundo, del sistema diabólico, que nos seduce con situaciones agradables y dulces, placenteras, pero que nos llevan a desagradar a Dios, nos apartan del camino que Dios ha trazado para nosotros, y las consecuencias se van a dejar ver sí o sí. No importa cuánto éxito humanamente tengamos, eso no importa. Las consecuencias se va a ver al final. Porque dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O con qué pagará el hombre su recompensa? Ni su oro ni su plata le servirán en el día de la ira. ¿Qué va a poder hacer el hombre? No puede hacer nada. No puede. Entonces es una necesidad de reverdecer siempre, de estar siempre verdes, siempre conectados en la sustancia de Dios, siempre apegados y aferrados al Padre, porque nosotros le necesitamos. El problema es que nosotros llegamos a tener tanto intelecto, tantos triunfos económicos, sociales y posiciones, títulos, que creemos que nosotros no necesitamos de Dios. A veces creemos que Dios nos necesita a nosotros. A veces dicen, es que usted no sabe la necesidad que tiene Dios de que usted ore. Dios no tiene necesidad de que usted ore. La necesidad de orar es nuestra. Dios no tiene necesidades porque Él es la fuente. Él no tiene necesidades. Usted puede portarse todo lo mal, rechazar a Dios, no reconocerlo, decir lo que sea. Usted puede hacer lo que usted quiera. Usted no le va a provocar ningún daño a Dios. Usted no le va a quitar nada a Dios. Dios sigue siendo Dios. Y usted puede ser el hombre más bondadoso, el hombre más espiritual, el hombre que más se compromete con Dios, que anda haciendo las cosas de bien. Pero usted tampoco le puede agregar nada a Dios. ¿Qué le puede agregar usted a Dios? ¿O qué le podemos agregar a Dios? No le podemos agregar nada. Tenemos que entender que nosotros somos los que necesitamos. La necesidad está en nosotros.
Y Él es el que suple nuestra necesidad. Él es nuestro suficiente. Es Él. Entonces, cuando nosotros entendemos esa relación, y no es porque el hombre crea o no crea, el hombre tiene que responder, tiene que dar cuentas delante de Dios, porque Dios sigue siendo Dios. Él es el Señor. Él es el dueño. Él hace. Las leyes que Él hizo no fueron para Él, fueron para nosotros. Ahora, cuando Jesucristo vino hecho hombre, Él respetó las leyes. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Respetó porque vino como hijo. Entonces, tenemos que saber eso. Otra de las cosas que tenemos que entender, que Él dice que Él es la vid. O sea, que Él es la sustancia, la fuente, y nosotros somos los pámpanos. Los pámpanos son las ramas. Véase como un árbol. Los pámpanos son las ramas. Si la rama se corta, ¿qué pasa? Se seca, se muere, porque no recibe la sustancia. No la recibe. Entonces se muere, porque necesita. La rama no puede producir, ahí dice, por sí misma. Necesita de la vid, necesita de la sustancia. Por eso dice 2 de Pedro 1:12, por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Presente, es el hoy, es siempre, es el estar en Cristo, hoy. No separarnos. ¿Fallamos? Sí. ¿Pecamos? Sí. ¿Abogado tenemos? Sí. Acudamos a Él, porque Él es nuestro abogado, porque nosotros somos débiles, pero Él está ahí para sustentarnos. Si se cae, levántese. Si ofende, pida perdón. No se quede en esa situación, porque no es lo que Dios quiere. Dios no lo diseñó para eso. Dios lo diseñó con un propósito de gloria. Usted no se imagina los planes que Dios tiene para su vida. Ni siquiera se los puede imaginar. Pero tenga la seguridad que son planes de gloria, planes de poder, para llevarlo hacia el propósito que Él ha trazado para su vida. Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Esto no es que yo ni con Dios ni con el diablo, sino que yo hago lo que me da la gana. Mentiras. Eso es mentiras. Aquí solo hay dos fuerzas. La fuerza divina y la fuerza satánica. Si no estamos con Él, contra Él estamos. Reverdecer. Le dijo Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo, o sea, siempre. Esto no depende de tu estado de ánimo, no depende de las circunstancias, no depende cómo te sientas, no depende si estás enfermo, no depende si estás en angustia, no depende si estás pasando por una situación difícil. No. Habla la palabra, produce, porque tú estás conectado a la fuente. Si estás conectado a la fuente, lo único que puedes producir es la obra del Espíritu Santo y poder influenciar en las vidas de otros. Así como somos imperfectos, débiles, que pecamos, que caemos, que fallamos, así mantengámonos firmes, aferrados a Cristo, aferrados a Él. Dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu
enaltece la necedad. Por eso es que tenemos que andar en el Espíritu, conectados delante de Dios. Porque usted, donde quiera que vaya, en su trabajo, donde quiera, usted va a recibir ofensas. Usted va a recibir ofensas. Cuando Dios vino, dio su vida, Dios dijo, no me los quites del mundo, déjamelos ahí, en el mundo. Porque en el mundo van a tener aflicciones. Y muchas serán las aflicciones. Pero de todos ellas los librará Jehová. No los quites del mundo, sino que los guardes de todo malo. ¿Qué está haciendo? Que en el mundo van a haber muchos males. Ahí está, nosotros estamos conviviendo en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Y tenemos una labor, tenemos una asignación, tenemos una comisión. Y a partir de eso tenemos que ser diferentes. Diferentes. Porque hemos sido redimidos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y tenemos que caminar en esa palabra. Tenemos que hacer nuestra esa palabra, tenemos que arroparnos con esa palabra. Tenemos que direccionarnos con esa palabra. Cuando vengan esos dardos a nuestra mente, a nuestro corazón, tenemos que aferrarnos a lo que dice la palabra, a lo que dice nuestro Señor. Porque esa palabra es el pan, es nuestro alimento, para que nos fortalezcamos en nuestro espíritu. Proverbios 11:28 dice, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que confía en sus riquezas. ¿Cuáles son las riquezas? Cuando hablamos de riquezas nos vamos inmediatamente al oro, la plata, el dinero, ¿verdad? Las posesiones, todas esas cosas. Pues la riqueza puede ser los títulos y tantas cosas en el mundo, pero también dentro de los hijos de Dios. A todos se nos ha dado talento, dones, habilidades, asignaciones, posiciones, apóstoles, pastores, todos se los ha dado. Pero cuando nos enamoramos de esas riquezas que nos ha dado Dios y nos olvidamos de quién nos dio las riquezas, entonces hay un peligro. ¿Cuántos hijos de Dios, cuántos siervos de Dios, que sí son siervos de Dios, pero empezaron alabando y dándole la gloria al Dios, ahora reciben gloria para ellos? Y empiezan a hablar de doctrina de ellos, de situaciones de ellos, tanto que se creen más grandes que la palabra y más grandes que Dios. Y por eso salen tantas herejías y tantas situaciones difíciles, porque no han entendido que el talento y los dones de Dios, todo lo que Dios nos dio, es para ponerlo al servicio del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia y para que podamos ser luz en las tinieblas. Cuando habla de ramas, no solo habla de los que estamos sentados ahí, o del que está, no. Aquí está el pastor, la pastora, el evangelista, el apóstol, aquí está el teólogo, el doctor, el erudito, ahí está todo. Todos somos ramas. Todos somos ramas. Y el que se separa de Dios, por muy conocimiento que tenga, se va a secar. Se va a secar. Miren lo que dice Ezequiel 17:24, dice, y sabrán todos los árboles del campo, que yo abatí al árbol sublime, al soberbio. Levanté al árbol bajo, al que se humilla. Hice secar el árbol verde y hice reverdecer al seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Entonces dice usted, ¿cómo es eso de que Jehová dice que Él es el que seca?
Entonces, ¿cómo es que Jehová es el que nos va a secar? Entonces, no es culpa mía. No, no, hermano. Es que la palabra es clara. Dice que separados de Él nada podemos hacer. No podemos dar fruto ni nos podemos secar por nosotros mismos. Lo que pasa es que cuando nos separamos de Él, lo que nos seca es que ya no recibimos su sustancia, su esencia, su sustento. Entonces la falta de su sustento es la que nos seca. Es como la oscuridad. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz en ella. Pero cuando llega la luz, desaparece la oscuridad. Y si la oscuridad va hacia la luz, desaparece la oscuridad. La oscuridad no va a someter a la luz. Las ramas no van a someter a la vid. Sino que nosotros recibimos de ella. Y de lo que recibimos, producimos. Y porque recibimos, no nos secamos. Pero si nos separamos, dejamos de recibir. Y por eso viene la sequedad. Desánimo. Ya no queremos orar, ya no queremos alabar, ya no queremos cantar, ya no nos queremos congregar. ¿Verdad? Esos son síntomas, inicios. No es que como hijos nos separamos totalmente, pero nos enfriamos. Nos enfriamos, llegan esos momentos. Entonces es momento de despertar, de activarse, reconectarse, reverdecer, volver a la fuente. Porque en esa fuente no tengo que esperar el verano para reverdecer. Nomás me conecte, estoy reverdecido inmediatamente porque recibo esa sustancia. Yo recibo esa sustancia porque yo dependo de Él. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Por eso es de venid a mí los que estéis cansados y cargados. ¿Y quién nos hará descansar? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí es descanso para vuestras almas. ¿De quién? Hay que ir a Él. Pero nos ahogamos en un vaso de agua. Nos desesperamos porque no le hallamos solución ni salida a esta situación. Y no la vamos a hallar. Humanamente no podemos, no tenemos la capacidad. Porque dice, nosotros no somos como competentes de nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Pero hay que estar conectados, hay que estar en comunión con Él. De otra manera no se puede. Entonces, ¿por qué angustiarnos tanto? ¿Por qué desesperarnos tanto? ¿Por qué no aferrarnos? ¿Por qué no esperar en Él? ¿Por qué volvernos locos? Es duro, es duro. Yo no le voy a decir que es fácil. Hemos pasado cosas que uno quisiera salir corriendo, uno se desespera, uno quisiera, pero ¿de qué me sirve? ¿A dónde iré? Dijo Pedro, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? ¿A quién iré? ¿A quién? Si Él es el único, ¿a quién vamos a ir? No busques fuera de Él la respuesta a su inquietud, a su situación, por muy dura que sea, está en Él. Y Él va a hacer su santa voluntad en usted y en mí. Pero si usted no se acerca a Él, si usted no le quiere conocer, si usted no lo quiere aceptar como su Señor, por mucho dinero que usted haga, le cuento que al final va a ser triste. El Salmo 73 dice que tenía envidia, que le ardía el corazón, que sentía punzadas cuando miraba a los malos progresar, que progresaban, que tenían grandes ganancias, que no pasaban situaciones difíciles, no que estaban, dice, pero torpe de mí que no entendía. Hasta que entré en el santuario, o sea, en la presencia de Dios, hasta que me conecté con Él, pude ver el duro final que le espera a ellos. Porque no todo termina con la muerte, ahí empieza. Ahí empieza lo mejor. El hijo pródigo. El hijo pródigo se fue.
Se separó del padre. Empezó a reclamar algo que no le correspondía. Como hijo disfruta de lo que tiene el padre, estando como hijo. Pero empezó a reclamar herencia. ¿Herencia de qué? Si para que haya herencia tiene que haber muerte. Tiene que morir el dueño del... Reclamó herencia. El padre le da una parte, se va, se aleja, separado, malgasta todo, como pasa cuando nos separamos, los que andan en el mundo, no saben hacer nada. ¿Por qué? Porque no están conectados al Dios Todopoderoso. Cae en una situación difícil, pero él recapacita y dice, ¿cómo es posible? Si aún los jornaleros viven mejor que yo en la casa de mi padre. No, yo me voy a humillar. Yo le diré que no soy digno. Me voy a arrepentir. Le voy a pedir misericordia. Que me ponga como uno de esos jornaleros, no me importa, pero yo sé que ahí hay provisión. Yo sé que ahí hay vida. Yo sé que de allí me sustento. Voy a ir al Padre. Y lo hizo. Y dice la palabra, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Yo no lo rechazo. Solo hay que acercarse a él. Y se acercó. Y le dijo a sus criados que le pusieran mejor de los vestidos. Identidad, cobertura, restauración. Que le pusieran anillo a su dedo. Autoridad. Autoridad. O sea, eres mío, eres mi hijo, tú eres de mi propiedad. Este anillo significa que eres de mi propiedad, dice el Señor. Yo te cubro, te cubro. Y que pusieran calzado en sus pies. El calzado. Que cuando venimos a Cristo, tenemos que reverdecer, no tenemos que estar quietos, tenemos que movernos, tenemos que dar de lo que se nos dio por gracia, tenemos que predicar la palabra, tenemos que llevar el mensaje, el apresto del evangelio, poder hablarles a otros de lo que nosotros recibimos cuando andábamos en oscuras, ciegas en el mundo, en el lodo cenagoso, de donde Dios nos rescató, pero que usó a hombres y mujeres de Dios. Muchos estuvieron orando de rodillas, doblando rodillas por nosotros y nosotros ni nos dábamos cuenta. Es más, hay mucha gente que ni siquiera la conocemos. Yo ni conozco quién oró por mí. Yo sé que mi esposa oraba, pero cuánta gente oró y yo ni sé quién oró. Pero esas oraciones tienen poder. La oración tiene poder. Por eso es que es importante la oración, la intercesión, el estar en comunión, en contacto con la lectura de la palabra, el congregarse, el aprender. Nosotros no somos maestros, simplemente compartimos lo que dice la palabra para que cada uno vaya creciendo, para que cada uno se vaya formando, para que cada uno vaya recibiendo lo que nosotros recibimos. Es compartir la palabra. Es compartir la palabra de Dios. Pablo dijo, lo que quiero no lo hago, sino que lo que no quiero. Que no quiero. ¿Por qué? Dice Pablo, porque yo no quiero hacerlo, pero resulta que el pecado que habita en mí, esto es en mi carne, el pecado está ahí, las inmundicias están ahí. No fueron quitadas, fue vencido, pero ahí están en la carne. Dice, esas quieren pecar. Yo no quiero, pero ellas quieren.
¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está reconociendo su debilidad, la debilidad de él. Está diciendo, yo soy un hombre como cualquiera, con debilidades, con defectos. Pero por eso es que me he sometido a Dios. Por eso es que yo no permito que nada me separe del amor de Dios. No lo voy a permitir, porque yo sé que si me separo de mi Señor, me muero. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces yo no quiero pecar, pero el pecado que está en mí es fuerte, me seduce. Pero dice el mismo Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, porque Él es el que pone el querer y el hacer en mí. Y el querer y el hacer de Dios no es para hacer el mal, entonces es para hacer el bien. Porque fuimos hechura suya para hacer buenas obras. Jamás Dios nos va a incitar a hacer lo malo, es hacer lo bueno. Y dice Pablo, por lo tanto, como a mí, en mí, no se ha depositado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, yo voy a actuar en base a eso y voy a tomar la decisión de no dejarme doblegar, de no dejarme seducir, de caminar con firmeza. Yo sé que es duro, yo sé que la tentación está ahí, yo sé que mi cuerpo lo pide, pero no me voy a permitir eso. Yo me voy a mantener firme delante de Dios. Y va a ser duro. Y voy a luchar. Porque es una lucha, dice. Porque encuentro, dice, que hay una ley. Esto es en mi carne. Una ley que es contra la ley de mi mente. Que me quiere seducir al pecado. Por eso que Pablo decía, pobre de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Él sabía que ahí estaba la inmundicia y él quería ser liberado, pero dije, bástate mi gracia, porque mi gracia porque en la debilidad se perfecciona mi poder. El poder es el poder de él. No es que el poder se va perfeccionando, es que en nuestra debilidad, cuando nos sujetamos y nos aferramos a la gracia de Dios, a todo lo que está en su palabra, a todo lo que él hizo en la cruz, entonces vamos a salir victoriosos a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar del camino escabroso, a pesar de las espinas, a pesar de las ofensas, a pesar de que le griten, que lo odien, que lo maldicen, que le digan todo. No importa, no importa, porque nada de eso va a seducir ni mi mente ni mi corazón, sino que yo me someto plenamente a la voluntad de mi Padre. No es fácil, pero cuando nos aferramos a Dios, dice que Él pone las fuerzas que a nosotros nos faltan. Es Él el que pone esas fuerzas. Nosotros no podemos. ¿Y qué dice la gente? Es que yo no puedo. Exactamente. Reconózcalo, usted no puede. Acérquese al que puede. Acérquese al que puede, porque usted no puede. Ni yo, aunque sea el cristiano, no, tampoco le puedo ayudar. Yo le puedo hablar, yo le puedo dar el mensaje, yo le puedo exhortar, yo le puedo enseñar la palabra, la bondad de ese Dios que yo he conocido, para que usted se acerque a Él y Él haga la obra en usted. Porque no podemos, no tenemos esa capacidad. Solo es en Cristo Jesús y en nadie más. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, en que seamos competentes por nosotros, no somos competentes por nosotros mismos, ¿verdad? Lo que ya hablamos, dije, porque, amén. Ahora, ¿usted ha oído el versículo ese donde dice, ¿verdad? El Salmo 42, que dice que un abismo llama a otro abismo. Esto tiene diferentes connotaciones. Pero yo les quiero hablar de una connotación especial.
En el cuerpo están las inmundicias, está todo lo malo. Y cuando usted lo ofenden, cuando usted lo denigran, cuando usted lo insultan, cuando usted lo vituperan, cuando le dicen tantas cosas, cuando vienen las tentaciones, eso no es más que un abismo, hablándole al abismo que está en la carne, porque abismo con abismo se entienden, porque hablan el mismo lenguaje, porque tienen la misma identidad y porque practican lo mismo. Entonces, cuando hay una ofensa, esa ofensa está hablando directamente a su carne. Y su carne recibe el mensaje. Entonces lo boca para provocar. Y su carne se aira, se enoja y quiere responder con contiendas. Quiere darle una cachetada, una trompada. Quiere matar, quiere hacer todo. Porque este abismo lo está llamando a que se levante, a que actúe y que haga lo que sabe hacer. Que lo único que sabe hacer ese abismo es destruir. Lo único que sabe hacer. Entonces, de abismo a abismo. Pero entonces, ¿cómo cortamos esa comunicación? ¿Cómo cortamos de que no estén en sintonía? ¿Cómo cortamos de que aquel abismo no responda? Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es en sometimiento, es en obediencia. Dice, velad y orad. Nunca falte el orar. Velad y orad para que no entréis en tentación. No dice para que no seas tentado. Vas a ser tentado, pero cuando se vela, o sea, cuando se está despierto, atento, hay discernimiento de lo que está pasando, de dónde viene ese insulto, de dónde viene ese agravio. Entonces yo estoy atento. Y con oración, en comunión con Dios, tiene que oír. Se corta la comunicación. Este abismo que está aquí, en la carne, ese pecado, ese mal, no va a responder. ¿Por qué? Porque cuando me someto a Dios, estoy fortaleciendo mi espíritu y mi espíritu va a gobernar. Se va a sobreponer sobre la carne. Pero hay que alimentarla. Dice que un hombre tenía 2 perros. 2 perros de esos de pelea, perros fuertes. Uno era negro y el otro blanco. Y él se iba a los campos así y los ponía a pelear. Y él apostaba sobre el perro blanco, ganaba el perro blanco. A la siguiente semana apostaba sobre el negro y ganaba el negro. Y así, él no perdía nunca. Y le pregunta a uno, le dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu habilidad? ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué siempre le atinas a quién va a ganar? Dice, es sencillo, dice. Yo alimento, cuando quiero que gane el perro blanco, sí, alimento al perro blanco toda la semana, el negro lo deja aguantar hambre. Cuando quiero que gane el negro, lo mismo, lo alimento de hambre. Entonces, el que está alimentado se va a sobreponer sobre el que está débil. Entonces, alimentemos nuestro espíritu con la palabra, con la oración, con la congregación, con el sometimiento. Y entonces nuestro espíritu va a estar firme, fortalecido, para cuando vengan los ataques del enemigo poder resistirlos, no por nuestras fuerzas, sino por el alimento que hemos recibido, por el poder de Dios. Es por el poder de Dios, no es por nosotros. No es por nosotros. Hay que cortar esa comunicación. Hay que hacer lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes. Aquí ve, para que guardes y para que hagas, o sea, actuar, obrar, hacer, hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu alma, todos tus caminos, todos,
prosperar. ¿Qué significa? Que no va a tener situaciones difíciles. No, hermano, siempre las va a tener. No se apure, mientras estemos en este mundo vamos a hacer de todo. Pero de todo nos va a librar el Señor. Él nos va a dar la fuerza. Lo que antes le molestaba, ahora ya no le va a ofender. Lo que antes le enojaba, ya no lo va a enojar fácilmente. Usted va a tener una capacidad que viene de Dios para poder tratar de una forma en el espíritu las situaciones difíciles. Usted no se va a meter así alocadamente a conflictos ni nada, sino que usted va a poder hacer conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. ¿Cuánto llevo? 15 minutos, ¿no? Bueno, por último, dice, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué? ¿Por qué no te canses de hacer el bien? Dice, no te canses de hacer el bien porque si no desmayas a tiempo, segarás, o sea, cosecharás. No te canses. ¿Por qué no te canses? Porque aunque usted haga el bien, mi hermano, le tengo una noticia. La gente es ingrata. La gente es ingrata. No le van a agradecer, ni siquiera lo van a tomar en cuenta. Usted se puede vivir por ellos, pero no se canse. O sea, el problema es que nosotros ponemos la mirada en el hombre y queremos que cualquier favor, cualquier situación, cualquier cosa buena, cualquier obra buena que le hagamos a alguien, queremos que ese alguien nos lo retribuya, nos lo dé recompensa. Y no es así, no espere recompensa del hombre. Si le agradece, bueno, pero no se exalte porque le agradece. Si le agradece, ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si lo insulta, si no le, olvídese, no se canse de hacer el bien. ¿Por qué? Porque cuando viene el desagradecimiento, dice, loco, ¿cómo está matando yo por eso? Yo voy a estar así, no, vea que loco. Yo le hago bien, me insulta. Yo le llevo y me sale bravo. Pero él es así, pero usted tiene otra naturaleza. Usted está en la naturaleza de Cristo. Recuerde esto. Usted tiene que verse. Vamos a leer un pasaje primero. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Wow, qué fácil es eso, ¿verdad? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Especifica pan, no le vaya a dar otra cosa. No lo vaya a envenenar. No le vaya a dar un poco de vidrio molido ahí, no. Y lo aborrece, no, dele de comer pan. Y si tiene sed, dele de beber agua. No le vaya a dar cerveza, ni vino, ni veneno, nada de eso. Dele de beber agua, porque haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza. Dice. ¿Qué significa? Que cuando aquel vea que entre más él lo ataca a usted y usted le sale con esa actitud de bondad, no le queda más que wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo humillo a esta gente? ¿Cómo le grito? Por eso es que la gente no puede entender, oiga bien, la gente no puede entender al cristiano. Estos cristianos los humillamos, los insultamos, les decimos cualquier cosa. Ellos siguen ahí hablándonos, bendiciéndonos, orando por nosotros, hablándonos las palabras. Pero es que ellos no pueden, ¿no? Ellos no tienen ese entendimiento hasta que vengan al conocimiento de Dios. Hasta que puedan venir al conocimiento de Dios. Por eso dice, 1 Pedro 4:4 dice, y a estos les parece cosa extraña
que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Porque ellos no pueden entender. Ahí vienen esos aleluyas, ahí vienen esos santurrones, ahí vienen esos hipócritas, ahí vienen... Y usted dice, ay, ya no vuelva ahí porque me dijeron. Vuelva más, siga orando, siga alabando, persista, inste a tiempo, o sea, sea insistente, perseverante, no desmaye, porque tarde o temprano verá el fruto de esa palabra que usted sembró, de esa semilla que usted sembró en el corazón, porque dice que la palabra no regresa vacía. No regresa vacía, porque nuestra recompensa viene de Dios. No paguéis a nadie mal por mal. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Con qué? Con el bien el mal. No es de insulto a insulto, no es de agravio a agravio, no es de fuerza a fuerza, es con el bien. Y para eso es que estar en fe, en obediencia, humillado delante de Dios, en el temor de Dios y en santidad, buscando siempre la perfección cada día. Reverdecer. Reverdecer es hoy y todo tiempo. Estar cubiertos de su gloria, de su poder. Habitar bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, no bajo la sombra de Egipto, o sea, la sombra del mundo. No importa por donde usted ande, todo es mundo. Pero su esencia está en Cristo Jesús. Su esencia está en Cristo Jesús. Bendito Dios. Amén, bendito Dios. ¿Has entendido la necesidad que tienes de Cristo? ¿Has entendido por qué te sientes vacío? ¿Por qué lloras cuando nadie te ve? ¿Por qué te haces tantas preguntas ahí en tu intimidad de que qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? ¿Cuál es esta situación? ¿Por qué yo no veo una salida? ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué? ¿Te lo has preguntado? Es porque tienes una necesidad de Cristo, por eso es. Es porque tienes, entre más angustiado te sientas, es que es porque hay una necesidad de Cristo. Por eso es importante que hoy es el día. Dios te llama hoy. Dios te trajo con un propósito hoy, porque Dios te quiere bendecir hoy. ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? Pasa aquí adelante.